Listo, ahí está. Una de las preguntas y que de pronto también se convierte un poquito en algo de insatisfacción, tanto para los clientes como para los asesores, es el tema de la factura del seguro. Eh, la pregunta aquí que me gustaría plantear para que nos ayudes a contestarla sería, eh, ¿por qué tardamos tanto en tener una factura? O qué tenemos que hacer para no tener problemas? Porque sobre todo hay algunos clientes que quizás tienen su vehículo financiado y tienen que hacer su trámite con la financiera y la financiera les pide la factura para poder comprobar el pago. Pero, pues, ¿cuánto tiempo se tardan o nos tardamos en tener la factura y por qué nos tardamos? Eh, Creo que eso es un buen punto porque, como te comento, me ha tocado a mí, supongo que a ti de igual forma, que nos hablan, oye, fíjate que ya tengo 3 días, tengo 2 días y no me entregan la factura y ya me urge porque el cliente ya me la está pidiendo. No sé si nos pudieras comentar al respecto. Claro, mira, ahorita con la nueva facturación, en realidad ha sido todo un tema, porque anteriormente casi en todas las compañías te podían expedir una factura global. Y bueno, más anteriormente no había lo que se llamaba el complemento de pago, ¿no? Ahora hay aseguradoras, como te lo puedo mencionar, es Shop, Qualitas, Afirme, no, Afirme sí lo tiene, y el Potosí, en el cual no tenemos un complemento de pago, puesto que no expiden las pólizas o no expiden una factura global. Lo que es Sura y Afirme, en el momento en que tú realizas la póliza, se realiza una factura global, pero Es una factura global. una factura global es la compra que tú realizaste. Ok. Le llaman a eso. Entonces, esa factura global se sube a Hacienda. Te comento esto porque hemos tenido problemas de que clientes nos hablan y nos dicen, ¿por qué me facturaron esta renovación? ¿No? Entonces, esa es Ándale, una también. factura global. Y posteriormente, cuando tú pagas esa póliza, se expide el complemento de pago, que es ya la cuestión fiscal que Hacienda te acepta. Y que para temas fiscales es lo que tú tienes que presentar. Anteriormente, para los casos de financieras, la factura global no servía. Ahora el banco quiere un complemento de pago junto con la factura. Ok. Y tengo entendido que este tema de tardarnos en la emisión de la factura es porque tenemos errores en el RFC desde un inicio, ¿no? Sí, hay dos cuestiones por las que nos podemos tardar. Uno, no preguntamos correctamente el RFC del cliente y nosotros colocamos una homoclave genérica que es X1X. Y muchas financieras quieren una factura que anteriormente se expedía y que te salía con un RFC genérico. Ahora no pueden expedir eso. La aseguradora, al momento de que tú colocas una homoclave genérica, ella tiene por entendido que tú no ocupas una factura. Entonces, ni siquiera se hace una global, Rodrigo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa y por qué es el punto número uno en que nos tardamos? Porque tú emites una póliza con X1X, la pagamos y después me pides que corrijamos el RFC para obtener. Y ya serían dos trámites ahí. Ya serían dos trámites y cabe mencionar que una vez que tú pagas una póliza y me pides un cambio de RFC, eso va a ser un poco más tardado, puesto que tienen que cambiar la factura desde inicio, cosa que en el caso de genérico, pues no hay una factura. Sí, porque creo que vale la pena que podamos comprender un poquito mejor todo este proceso, porque sí, pues resulta un poquito complicado, un poco desesperante a veces, porque ya pasó 3, 4, 5 días y pues el asesor está con la presión del cliente, oye, me urge la factura, me urge la factura. Entonces, valdría la pena también ahí, pues sobre todo, como anotar los lineamientos que se requieren para que esto no tenga problema. Sí, de hecho creo que ya habíamos tenido este tema, igual recuerdo que les
proporcione una página donde podemos nosotros sacar el RFC del cliente completo. Este RFC no es para temas fiscales, porque también teníamos ese problema. Los clientes cuando ven un RFC completo te dicen, no, es que no quiero factura, no es que me va a afectar. Entonces, hay un RFC genérico que todo el mundo tenemos y está el que Hacienda te proporciona ya cuando tú tienes un tema fiscal. Entonces, al momento de nosotros sacar ese vendría siendo ahora el genérico, el que tú sacas de esa página. Solamente es para cuestión de pues poder entregar una factura. Ok, a ver, ahí Andrea levantó la mano. A ver, Andrea. Hola, buenas tardes, Tere. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Mi duda es, ¿hasta cuánto tengo tiempo para generar una factura? Hubo una clienta que ella generó se generó no fue como un recibo. Entonces, la clienta hasta apenas me dijo que había pagado y que ella quería su factura, pero ella pagó a principios de diciembre. Entonces, ¿hasta cuánto tengo tiempo para que me puedan generar una factura? No, la factura se va a realizar inmediatamente, creo que son 24 horas o 48 horas, dependiendo de en qué tiempo pagamos, porque si pagamos en fin de semana, tiene que estar el pago aplicado en la aseguradora. Lo que va a pasar ahí, Andrea, tal vez es que no va a salir la factura con el año en que pagaron, que creo que también ese es un tema para ahora las personas que solicitan facturas. Ahora, complementando un poquito el comentario de Andrea, a mí me surge aquí otra duda. Si yo capturo el RFC correcto en la póliza, ¿la factura se genera en automático, la solicite o no, o necesariamente la tengo que solicitar? Hablando cuando yo capturo el RFC correcto. ¿Disculpa? ¿Sí me escuchas? No te escuché. Ok, te decía que complementando un poco el comentario de Andrea, cuando yo capturo el RFC correcto, ¿la factura se genera en automático o necesariamente tengo que solicitarla para que se genere? La factura se genera al momento de que timbren la póliza, la factura, perdón. ¿Y en qué momento la timbran? En el momento en que la solicitemos. En O sea, el caso de Qualitas, en el caso de Sura, en el caso de Shop, está en el momento en que nosotros aplicamos el pago en la aseguradora. Ajá, a eso es a lo que voy. Ajá. Haz de cuenta, yo emito una póliza con RFC correcto, Sí. ¿ok? Se paga normal. Pero hasta después de, no sé, 3 semanas, me habla el cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo la factura porque me la pidió el contador. No, es que ahora con este tema por eso es el complemento de pago. El complemento de pago te va a dictar exactamente qué día se aplicó la póliza. A eso me refiero. Si no tenemos problema por cuánto tiempo pasa, ¿la factura se genera en automático o se genera únicamente cuando yo la solicite? Se genera en automático porque ya hay en el caso de las que ya hay globales, ya se genera en automático. Cuando el RFC está correcto, se genera la factura en automático. Y Inclusive, Rodrigo, me ha pasado que, bueno, hay muchas personas que sí siguen como su contabilidad y todo. Al momento que tú pagas una póliza y ya queda aplicado en el banco, ellos mismos la ven en su nube. Ajá. Y en los casos cuando no captura el RFC correcto, ¿cuánto tiempo tengo para solicitar la factura o la corrección del RFC? La corrección del RFC, si la póliza no está pagada, son 2 días. ¿Y si ya está pagada? Ya está pagada, podemos llevarnos hasta 15 días en una corrección. Ok. Entonces, aquí la recomendación sería, desde un inicio, preguntarle al cliente si va a requerir o no factura. Exacto. Ok. No sé, bueno, aquí habría que lanzar una encuesta con los asesores. ¿Cuántos de nosotros le hacemos esa pregunta a los clientes respecto a si va a requerir o no factura? Mira, de pronto le preguntamos al cliente y el cliente dice no, pero o sea, pasa y en realidad pasa. Yo lo que les recomiendo a los asesores es que si ya sucedió, ya pagaron y nos dijeron que no querían una factura, sí concienticemos un poquito
al hacerles saber que nos vamos a tardar, ¿no? Ok, sí, porque creo que quizás la confusión también se agrava porque tenemos la idea de que el trámite es así como que de un día para otro, como un endoso normal, ¿no? Sí. Y ¿Y tú, entonces, ¿y tú sabes por qué tarda tanto tiempo? después de pagada, Ajá. porque tienen que hacer la corrección desde inicio. Es como te comento, haz de cuenta, tú me haces una póliza y entonces se genera o se sube a Hacienda una póliza que tú realizaste. Entonces, yo creo que es más bien tema contable de la aseguradora. Entonces, ellos ya tienen como quién factura, quién no factura. Al momento de ya hacer ese cambio, ellos tienen que pedir un cambio más específico y creo que es donde nos tardamos. Ok. Porque ya generaron ellos la factura desde inicio. Sí, porque ya una vez pagada la póliza se complica precisamente por el tema fiscal que ya se generó Para la... o ya se reportó esa póliza como póliza sin generación de factura, ¿no? Así es. Creo que aquí también tendría algo que ver con el tema de Hacienda, que la compañía tendría que reportarlo, darlo de baja, regresarlo y generar un nuevo registro. En realidad todo es un tema, digo, no es un tema ni de la aseguradora ni interno, o sea, es algo, pues ya temas fiscales totalmente. Ok, perfecto. No sé si haya quedado claro el tema o si alguien tenga alguna otra duda o pregunta. Mira, Jaime pregunta sobre el tema de a un nombre la póliza la emitimos y si se factura el nombre de otra persona, sí. Si se puede, en exclusión de Ana Seguros y Seguros Afirme, no podemos. Tiene que ser la persona que va a facturar, es la que va como titular. Lo que se puede hacer ahí es poner un conductor asignado y la factura saldría al nombre que vas a facturar. En lo que es Sura, Qualitas y Potosí, sí podemos facturar a una persona y hacerla a nombre de otra. Sí, recordemos también que para temas de la póliza tendríamos dos figuras. Uno es el titular de la póliza y el otro es el contratante. El titular de la póliza es quien aparece con los datos en la póliza como tal, que quizás algunas compañías precisamente le llaman conductor habitual. Y el otro es el contratante de la póliza, que para temas fiscales es quien realiza el pago de la misma y es a nombre de quien saldría el recibo. Entonces podríamos tener como titular de la póliza una persona y como contratante a otra. Puedo poner un ejemplo, quizás yo tengo asegurado el carro de mi hijo y quiero que la póliza salga a su nombre, pero yo soy quien hace la deducción, yo soy quien hace el pago de la póliza y voy a necesitar que la factura salga a mi nombre, pero que el conductor habitual o el, o el titular de la póliza sea a nombre de mi hijo para que en alguna situación que tengamos, él pueda estar como titular. Normalmente esos son los casos que tenemos, ¿no? Así es, exactamente. Y por aquí preguntan que si, dice, antes de emitir les pido su constancia y ya me dicen que, no necesito factura. También eso pasa, o sea, pasan la constancia y después dicen, no quiero factura. Y también creo que ese es un buen tema porque de pronto dicen, es que no quiero factura, me va a afectar, cámbiamela por eso hago como hincapié al tema fiscal porque creo que sí tenemos que crear como una conciencia porque creo que es un problema global y para todos, ¿no? Sí, ahora, ahorita que estamos también ya en este tema de facturas, tenemos el caso opuesto, como lo mencionabas tú ahorita, por ejemplo, en las renovaciones. Ya nos ha pasado, no sé si a ustedes también, hay algunas compañías que renuevan desde un mes o a veces hasta 45 días antes del vencimiento y se renuevan en automático y se genera una factura global. Hay algunos clientes que nos dicen, oye, estoy checando en mi buzón tributario y me aparece que me generaron una factura, pero yo no pedí la renovación. En esos casos, obviamente, si no hay pago como tal, pues se hace la cancelación, ¿no? O sea, el cliente no tiene
ninguna repercusión fiscal en ese sentido. Sí le aparece la factura, pero porque se generó la renovación, pero el complemento de pago no está realizado. Por lo tanto, si no hay pago, pues se cancela. Exactamente, sí, pero sí es una cuestión que tal vez pueda molestar por el hecho de que se va como generando esa parte que decimos del seguro. Ya dijiste si facturo o no facturo, entonces ya lo que hacemos en ese instante es cancelar la póliza y la póliza queda completamente excluida de la factura que tenía pendiente por pagar. Claro. Igual aquí también, nada más para ampliar un poquito más la información respecto a los temas de factura, complemento de pago. Con los últimos cambios fiscales, bueno, anteriormente solamente teníamos un concepto que era la factura y, por ejemplo, si tú emitías una póliza o una factura con fecha del 31 de diciembre, fiscalmente solo era deducible ese mes. Tú podías hacer las deducciones de acuerdo a la fecha de facturación. Hubo una modificación y la deducción tú la puedes realizar hasta, o tú estás facultado para realizarla hasta el momento en el que efectivamente realizaste el pago. Y para eso se creó el complemento de pago. Entonces tú podrías tener una factura de diciembre, la pagaste en enero y fiscalmente la deduces en enero a través del complemento de pago. Así Entonces, es. Y como igual aquí dice Jaime, si es PUE, no es necesario el complemento de pago, como es, te digo, Qualitas y Chop, no tienen una póliza inicial, sino que se hace la factura hasta el momento que tú pagas la póliza, ¿no? así es. En esos casos no hay complemento de pago. Mismo Jaime pregunta, en alguna ocasión un cliente me preguntó si en un caso de que lo paren los policías o los tránsitos, ¿puede existir asesoría o algo similar en alguna compañía? Ok. Recordemos que el seguro es un contrato que se realiza y obviamente dentro de las condiciones se establece que será en caso de que el vehículo tenga algún daño material o algún robo, dependiendo de lo que estemos contratando. Específicamente la cobertura de asistencia legal o asistencia vial, única y exclusivamente se va a utilizar la cobertura de asesoría legal únicamente cuando tengamos un siniestro y derivado de ese siniestro sea necesario una asesoría legal, es decir, únicamente cuando tengamos un siniestro. La única cobertura que utilizamos sin que exista un siniestro como tal es la de asistencia vial, que esa sí la podemos utilizar en caso de falla mecánica. Respondiendo a la pregunta, si a mí me detuvieron y me infraccionaron o se llevaron mi vehículo, eso no es un siniestro, por lo tanto no procedería la asistencia legal ni la asistencia vial. Nos han tocado casos más o menos del mismo estilo en donde nos dicen, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi carro se cayó a un barranco, se cayó a un bache. Bueno, sobre todo un bache, ¿no? Porque un barranco ya es un accidente. O se metió a un fango y se quedó atascado y ya no puede salir. En ese caso no procede la asistencia vial porque no se trata de un accidente como tal y tampoco se trata de una falla mecánica del auto. No sé si recuerdas, Tere, creo que hace poco nos tocó algo similar. No sé si nos puedes platicar ese caso. Sí, bueno, me pasaste una llamada y el cual era la señora, la mamá de la persona que iba conduciendo. Los muchachos iban en estado de ebriedad y los siguieron los policías efectivamente y ella hablaba para pues solicitar el apoyo jurídico para poder sacar a su hijo de la cárcel. Entonces, sí era un poco complicado porque no podía, o sea, no le podemos apoyar, le expliqué muy bien, pero ella me decía, mi hijo no hizo nada, ayúdenme, por favor, para eso pagamos el seguro. Pero evidentemente, pues la asistencia jurídica es para un tema de algún siniestro, ¿no? Sí, única y exclusivamente podríamos solicitar el servicio cuando tengamos un accidente. Y aquí también creo que cabe otra aclaración adicional. Estamos hablando de un accidente que proceda.
Tuvimos también otro caso, bueno, por ahí ya lo hemos mencionado varias veces, la camioneta pick-up Jack, que se aseguró como uso familiar y el cliente la utilizaba para el negocio, por lo tanto el siniestro se rechazó. Desafortunadamente falleció el tercero que atropellaron y el cliente solicitaba la asistencia legal, pero como el siniestro no procedió, pues no procede ninguna de las otras coberturas, es decir, se rechaza el siniestro completo, no solamente la parte de daños materiales. Sí, exacto. Está duro, pero sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan, Creo que Jaime por ahí levantó la mano. Jaime? No, es que fue la pregunta que acabamos de responder. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? Dice Estefanía, yo tengo una duda sobre los gastos médicos, ¿cómo procede la ambulancia? Ya que un cliente me comenta que en otra aseguradora, al reportar el siniestro, pidió una ambulancia y le dijeron que ellos no mandaban no mandaban ambulancia para las aseguradoras, que el cliente tenía que reportar al 911. Ok, a ver. Vamos a checar condiciones para no mentir. Dame un segundo. Ya me pusiste a estudiar, Estefanía. Ok. Mira, por ejemplo, estoy revisando las condiciones generales de AFIRME y aquí dice quedan protegidos los siguientes riesgos o los siguientes conceptos: hospitalización, atención médica, enfermeros, servicio de ambulancia, los gastos erogados por servicios de ambulancia cuando sea indispensable. Igual lo que podemos hacer es llevarnos como tarea y checar en cada una de las compañías la parte de condiciones generales para ver si la parte de ambulancia procede. Aquí lo que yo podría observar de acuerdo a lo que aparece aquí en las condiciones de AFIRME, posiblemente la parte de ambulancia tendría que entrar vía reembolso, porque la compañía como tal no cuenta con proveedores de ambulancia. Por eso sería importante que revisáramos en las condiciones de cada aseguradora y si quieren en la clase o en la sesión del próximo lunes, ahí retomamos el tema y ya les decimos si en cada una de las compañías la parte de ambulancia aparece y lo confirmamos también con las compañías para poder tener información precisa, pero revisando aquí, por ejemplo, el caso de las condiciones de AFIRME, sí procedería, obviamente aquí lo menciona, cuando sea indispensable, es decir, cuando realmente se acredite que era necesario el traslado a través de ambulancia, pues obviamente a través de, bueno, cuando sea necesario o cuando sea indispensable alguna emergencia que urja el traslado del mismo. Pero seguramente sería vía reembolso. Entonces, ¿tienes apagado tu micro, Tere? Algo de lo que comenta Rodrigo aquí dice que es bajo reembolso, es en caso de necesitar hospital, ambulancia o servicio que se encuentre dentro de la red, deberán presentar facturas y evidencias de los gastos, pero igual lo vamos a checar en todas las aseguradoras. Sí, correcto. Bueno, aquí de entrada sería, sí procede siempre y cuando esté dentro de condiciones. Revisamos condiciones.
y revisamos con las compañías y confirmamos si efectivamente es una prestación que se maneja vía reembolso o pago directo. Sí, igual sí, ya te escribo, Estefanía, para que me des un poquito más de contexto. Tal vez pudiera ser, no sé si sea el caso, que no tuviera que llevar en una ambulancia o algo así, ¿no? Digo, pueden ser distintos panoramas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, si quieres escribirnos, tiene otras dudas, pero no puede prender el audio, dice Estefanía. Ok. A ver, échale. ¿Alguna otra duda que nos... Sí, puedes prender el audio, pero pensé que me decías que no podías prender el audio. Sí, sí, sí. Adelante. Oli, ya lo prendí. Podía. Estaba Yo tengo otras preguntando. dudas. Es un cliente al que le estoy intentando, es un Vento, ¿no? Y le estoy intentando pues emitir su póliza con Afirme justamente, pero está un poco como traumado, o sea, por eso estoy como que buscando traerlo, porque él estaba asegurado antes con Banorte. Entonces me dice que pues estuvo involucrado como en una carambola. Entonces, pues pasaron como que muchas cosas y de ahí le surgieron muchas dudas porque obviamente Banorte no lo respaldó en cosas que según él dice, pues que sí le cubrían, ¿no? Y pues yo también dije, pues sí, tenía que cubrir. Una de esas fue el tema pues de la ambulancia, ¿no? Que él llamó a cabina, pidió ambulancia, le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos ambulancia, tú tienes que pedirle 911 y es cuando dijo, oye, pero entonces, ¿por qué tengo la cobertura de gastos? Bueno, un relajo. Eso está como, también tengo la duda. Pero otra cosa es que en la carambola se dio porque una persona, la que originó todo, atropelló a una persona, un peatón. Entonces como que frenó y de ahí los demás se fueron contra ese carro. Y el ajustador le comentó que si hubiera sido el caso del cliente, que fue si el cliente hubiera atropellado a la persona, le comentó que no iba a proceder al seguro, que porque eso no era un accidente, que el seguro solo protegía por, ¿cómo se le dice? Pues sí, ¿no? Un accidente, y un accidente es súbito, ¿cuáles son las definiciones? Fortuito. Bueno, súbito, fortuito y repentino, creo. Ajá. Y que pues eso no entraba en ninguna de esas categorías porque se tomaba como que era intención, o sea, que atropellar a un peatón no era un accidente, o sea, entonces, bueno, ahí el cliente quedó como pues medio traumado, ¿no? Dijo, yo no lo atropellé por suerte, me dijo, pero ¿qué hubiera pasado si sí lo hubiera atropellado? Porque él me dijo, sí, yo vi que sí fue un accidente, o sea, no creo que el conductor haya dicho, ay, voy tras esa persona y lo atropello. Y que se quedó con esa duda desde ahí. Entonces, como que ahorita que se venció su póliza, pues ya no quiso renovar con Banorte y yo le estaba como que explicando, pero sí me sacó muchas preguntas, ¿no? Que sí me sacaron como que de... Te perdimos, Steph. Sí, es que entró una llamada, perdón. Bueno, me surgieron muchas dudas y de ahí quedé que le iba a investigar pues todo, entonces pues ahorita, bueno, aprovecho para preguntar. Sí, claro. Bueno, este espacio es para eso, así es que tu pregunta. Pues básicamente es eso, o sea, en el tema de atropellar a una persona, ¿sí se considera como accidente o no? Porque pues ya como me lo contó, también me puso como a pensar. Ok. Porque creo que lo que pasó ahí fue la responsabilidad civil, ¿no? Porque creo que para gastos médicos ocupantes, pues sí está estipulada la ambulancia, pero más bien creo que era otra cobertura. Sí. Ujú. Mira, obviamente habría que conocer más a detalle el caso para poder saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, analizando distintos factores, te podría decir, efectivamente, el seguro cubre únicamente en caso de eventos que no sean provocados, es decir, accidentes, como tú lo mencionas, que sean inciertos, fortuitos y súbitos.
recordemos que todo parte desde la declaración del asegurado. Por ahí también en varias ocasiones hemos hablado de la función del ajustador es llegar al lugar del accidente y una de sus digamos, funciones es recabar la declaración del asegurado. El asegurado, en el reporte que le da el ajustador, él anota ahí exactamente qué fue lo que ocurrió. Posiblemente si nuestro asegurado dice que él no fue responsable, él no acepta responsabilidad, o él indica, por ejemplo, que él iba en una vía y el peatón se atravesó sin que necesariamente fuera un paso peatonal, en ese caso el responsable es el peatón, es decir, no tenemos responsabilidad efectivamente. Recordemos que es como en varias ocasiones que hemos dicho respecto al concepto erróneo que tenemos, que el que pega paga, eso es totalmente erróneo y falso. No necesariamente por el hecho de que nosotros ocasionemos a un daño significa que somos responsables. Tendríamos que analizar, como te comento, distintos factores del siniestro como tal para saber exactamente qué fue lo que pasó. Si el ajustador rechaza el siniestro, posiblemente sea por dos razones. Una, porque nuestro asegurado no acepta la responsabilidad, y la otra quizás porque efectivamente, aunque pareciera difícil de creer, pero puede ser que la responsabilidad sea del peatón. Quizás él se atravesó en una vía donde no era paso peatonal, o quizás algunas condiciones distintas, puede ser que el responsable termine siendo el peatón efectivamente. No necesariamente el peatón siempre va a ser el afectado, hay que analizar cómo fue que ocurrió. Si fuera un siniestro, por ejemplo, no sé, donde nuestro cliente efectivamente en un paso peatonal atropella a personas, en ese caso, bueno, pues nosotros sí seríamos responsables si el siniestro procede. Es decir, atropellar a una persona como tal no es una exclusión. Lo que es exclusión serían las condiciones en las cuales ocurrió el siniestro. No sé si me explico. Sí. Bueno, no sé si tengan dudas. Steph. Ya nos fue Steph. Ya no me escuchó. No, sí, es que según yo tenía el micrófono, pero lo silencié. Estoy respondiendo y nadie me escucha. Okay. No, sí, ya quedó. Ajá, es lo que pues más o menos me puse a pensar porque dije, pues sí, habría que conocer qué más pasó. De hecho, me comentaba que fue aquí en Periférico, aquí en Puebla, pues Periférico, pues sí, es como exclusivo para autos, ¿no? Pero que pues en ese entonces el ajustador le comentó que si hubiera sido él el que atropelló, pues que no le hubieran podido ayudar porque atropellar a alguien no se considera como un accidente. Entonces, Sí, pues surge esa duda. sí, Y, ajá, y ahí ya desde... perdón, la exclusión sería si nuestro conductor dijera pues que lo hizo a propósito. En ese caso, sí es una exclusión atropellar a alguien porque lo hiciste de forma premeditada, o bien que efectivamente nosotros no seamos los responsables porque haya sido alguna negligencia del tercero. Es como, por ejemplo, si tú le pegas a otro carro, pero el otro carro fue el que invadió el carril, o el otro carro fue el responsable. O sea, no necesariamente en automático, por ser una persona que nosotros atropellamos, en automático ya somos responsables. Hay que analizar las condiciones. Sí, ok. Ahora, precisamente también retomando conceptos que hemos venido trabajando, les decía, es importante cuando nosotros escuchemos la versión de nuestro cliente, si de verdad queremos ayudarlos, tratar de mantenernos en una postura imparcial, porque muchas veces en ese afán de nosotros querer ayudar al cliente o en ese afán de nosotros querer darle un servicio, tomamos como correcta la declaración de nuestro cliente. Siempre es importante escuchar las dos versiones, la del ajustador y la de nuestro cliente, porque nuestro cliente muchas de las veces, pues obviamente nos va a dar la versión de acuerdo a su punto de vista.
y desafortunadamente a veces su punto de vista pues trae pues cierto grado de subjetividad en donde él pues nos da su versión de acuerdo a lo que él cree que es un seguro, ¿no? Hay clientes que, por ejemplo, nos dicen, oye, pues es que el ajustador se portó muy grosero, llegó conmigo y me dijo que no me iba a pagar nada. Revisamos la versión con el ajustador y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que los daños no rebasan el deducible. Entonces, ese tipo de factores, ¿no? Siempre es importante tomar como esas dos posturas. Vale la pena también recalcar que no significa que la compañía o que los ajustadores nunca tienen la culpa. También, obviamente, son personas y cometen errores. Para eso es que nosotros decimos, hay que tratar de ser objetivos todo el tiempo para saber exactamente dónde estuvo el problema, ¿no? No necesariamente el tomar nosotros como buena la versión del cliente significa que es ayudarle. A veces incluso hasta terminamos agravando un poquito más el problema. Sí, sobre todo, Rodrigo, complementando lo que dices, que cuando nosotros le decimos al cliente que es una cobertura amplia, ellos piensan que cubre todo. De hecho, me pasó en la mañana con una clienta que tengo, dice que en la otra aseguradora le vendieron una cobertura amplia y no le cubrieron un golpe de que no rebasaba el deducible, ¿no? Entonces, esa parte sí hay como que enfatizarle mucho a los asegurados. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? De todo esto. O sea, digamos, aquí el punto importante sería que nos llevemos como aprendizaje cada vez que nosotros querramos ayudar a nuestro cliente, siempre escuchar las dos partes, ¿no? La versión del ajustador, la versión de nuestro cliente, y en base a eso, pues ya tratar pues de determinar dónde puede estar el problema real. Y además también, bueno, en este caso, pues la versión del cliente, pues siempre va a traer como esa carga emocional y vamos a tener muchos casos, ¿no? Uno de los más recurrentes es cuando a nosotros los clientes nos dicen, oye, es que yo tenía el seguro con otra compañía y ahí sí me pagaron. O es que yo sé de tal aseguradora que nunca paga, ¿no? Y puede ser que, no sé, si estaba asegurado con Banorte y él fue afectado, llegaba a Norte y el otro sí tenía seguro y hubo convenio y fue muy fácil, ¿no? Y eso no significa que Banorte siempre vaya a pagar todos los siniestros. Y a lo mejor le toca con nosotros, el tercero fue responsable, no tenía seguro y se tuvo que ir a legal. Entonces, es importante que siempre pues busquemos la mayor cantidad de información posible para tratar de tener mayor información y poder tener más argumentos para con nuestros clientes. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan? No, creo que no. Seguro, Esther. Sí, pues solamente, o sea, el tema de la ambulancia, ¿no? Pero también lo voy a checar y ya la otra semana hacemos como lluvia de ideas. Perfecto. Y esto, ¿no? De atropellar a una persona, pues que sí se me hizo súper importante, porque pues sí es algo que puede pasar. Sí, porque recuerda que la cobertura de responsabilidad civil menciona claramente los daños ocasionados a terceras personas en sus bienes y en sus personas. Entonces, el atropellar a alguien como tal no es que esté excluido o no es que no se pague. O sea, cualquier daño que tú le ocasiones a una tercera persona en sus bienes o en sus personas está cubierto. Habría que analizar las condiciones del siniestro. Otra cosa que pudo haber pasado es que quizás haya atropellado a algún familiar o a alguna persona que tuviera relación económica con él. O sea, eso es una exclusión. Por eso te digo, el hecho de atropellar como tal no es que no se pague, no es que esté excluido. Lo que hay que analizar serían los factores de ese siniestro en particular. Ok, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos. Bueno, en lo que se animan a preguntar, igual, Tere, lo que estábamos platicando antes de iniciar la sesión, la parte de movilidad total de Sura.
cómo funciona y en qué consiste. Bueno, la movilidad total, así lo dice, bueno, la cobertura se llama movilidad 360. ¿En qué consiste? En que la movilidad va a ser RC 360 y te va a cubrir en donde estés y donde vayas. Esto es únicamente en Seguro Sura, ¿correcto? Solamente en Seguro Sura tenemos lo que es movilidad 360, le Y llamamos. únicamente hablando de autos particulares. Exactamente. No aplica para pickups. No aplica para pickups ni personales ni de carga. Ok, solamente autos. Solamente autos. Entonces, digamos, incluyendo cobertura amplia y cobertura amplia plus. Cobertura amplia plus y la RC, como bien dice el nombre, la verdad es que es RC 360, puedes contratar una póliza de RC, ellos la manejan como básica, porque no es totalmente una RC, por eso se le llama movilidad 360, porque te va a cubrir como si fueras en tu automóvil, pero yendo ya sea caminando, en un autobús, en una bicicleta, en un motopatín o en una motocicleta, que te cubre lo que es daños a terceros y tus gastos médicos. Ok, entonces, para poderlo explicar de una forma un poquito más sencilla, sería, nosotros ya conocemos lo que es la cobertura de responsabilidad civil del vehículo asegurado. Y en algunas otras compañías tenemos otra cobertura que se llama extensión de responsabilidad civil. Así es. Esta extensión de responsabilidad civil me cubre, además, cuando manejo mi vehículo, cuando manejo otro vehículo de condiciones similares. Entonces, aquí tendríamos ya dos tipos de extensiones, o más bien dos tipos de responsabilidad civil. La del vehículo que estoy asegurando, y cuando yo tenga la cobertura de extensión de responsabilidad civil, cualquier vehículo que el titular llegue a conducir, siempre y cuando sean condiciones similares al auto. Es decir, si yo tengo asegurado un Versa y manejo un Mustang, pues obviamente no procedería, no tendría que ser un vehículo de condiciones similares. En el caso de Sura, RC360 me va a cubrir cuando maneje el vehículo asegurado, obviamente, y cuando conduzca cualquier otro medio de transporte. Aquí ya se amplía no solamente a un vehículo de condiciones similares, sino como tú mencionas, si manejo una motocicleta, una bicicleta, un monopatín, es decir, cualquier medio que yo utilice para transportarme, se amplía la cobertura de responsabilidad civil. Si yo tengo asegurado mi vehículo y manejo una motocicleta y con la motocicleta ocasiono daños, mi póliza de Sura me va a cubrir los daños que con cualquier medio de transporte yo ocasione a terceras personas, ¿es correcto? Así es, inclusive si vas caminando o si te tienes que subir a un autobús, si vas a alguna otra ciudad, si vas en un motopatín motorizado, en una bicicleta o en una motocicleta. Adicional no solo es para ti, es para tu cónyuge o tus hijos. La de responsabilidad civil. Sí, la responsabilidad civil 360 de Sura, esto es lo que incluye. Protege por daños a terceros, aun cuando tú, tu cónyuge e hijos manejan otro auto similar, o van en una bicicleta, en una motocicleta o caminando. Hoy está súper bien porque básicamente queda cubierta toda tu familia contra daños a terceros, ¿no? Exactamente, sí, es a toda, bueno, son tus dependientes directos. Y en este caso, perdón que los interrumpa, y en este caso, ¿cómo se tiene que reportar ese tipo de siniestro para ocupar esa cobertura de RC? Lo que dice la aseguradora es absolutamente igual, que es como si tú fueras en tu automóvil. Lo único que habría que acreditar sería que tienes la póliza y si el daño lo ocasionara algún familiar o el cónyuge, como mencionas, obviamente supongo que habría que acreditar el parentesco. Exactamente. Con el titular de la póliza. Así es. Pero, por ejemplo, yo tengo mi vehículo asegurado con Sura, mi hijo maneja una bicicleta y, no sé, le vuela el espejo al carro del vecino que estaba estacionado, eso estaría cubierto, solamente tengo que yo acreditar que efectivamente es mi hijo y que es un dependiente económico. Es ¿Y correcto. si se lastimó, también lo atienden?
Sí, es para gastos médicos. ¿Los gastos médicos también es para el cónyuge e hijos o solamente para el titular? Son para el titular, el cónyuge y los hijos. Sí, haz de cuenta que la cobertura de responsabilidad 360 incluye eso. Los daños que puedas ocasionar a otras personas y los gastos médicos. Ok, pero habría que puntualizar que aplica cuando se utilice un medio de transporte, ¿no? Porque, por ejemplo, si se cae de las escaleras, pues no va a aplicar. Bueno, aquí en las condiciones generales, Rodrigo dice que aunque vayas caminando. ¿Ah, sí? Ajá. Órale. Esa no Sí. me la sabía. Incluso movilidad 360, como su nombre lo dice, lo que quiere es que tú continúes con tu movilidad. Trae un bono para cubrir gastos de traslado en caso de que tal vez pudieras sufrir un accidente y tuvieras que trasladarte, o una renta de un automóvil hasta por 5 días en caso de que tu unidad tenga que ser reparada en un taller, cuando le llamamos pérdida parcial, o a 1,500 pesos para ayuda de transporte. A ver, otra vez eso. Sí, tienes un accidente y tu automóvil tiene que ir a reparación. Tienes un bono para cubrir gastos de traslado por 1,500 pesos o podemos rentar un automóvil hasta por 5 días. Ok. Obviamente con un proveedor que asigne la compañía. Sí, de hecho por cuestiones que ya nos sucedieron, generalmente dan los 1,500, Rodrigo, porque a veces hay lugares donde no tienen este tipo de convenios con personas o con proveedores. Entonces, lo que más se le va a facilitar al ajustador es otorgar los 1,500 pesos para gastos de transporte. Ok. Perfecto. Oye, pues está súper bien esa cobertura. Sí, la verdad, sí. Y pues adicional, ya sabes que tenemos los gastos médicos para mascotas, que también lo cubre en Sura igual. Ajá. Me pregunta aquí Rocío, después de emitir una póliza de Sura, ¿se contrata extra movilidad 360? No, movilidad 360 ya viene por default. Bueno, hay algunas pólizas hasta el momento que todavía nos piden en la cuestión anterior. Yo creo más bien tendríamos que solicitar a nuestro ejecutivo de negocios, Rocío, que tenga la cobertura de movilidad 360. Pero si cotizamos y emitimos desde multicotizador, todas las pólizas ya van a traer este beneficio. Todas las pólizas ya traen ese beneficio, así es. Igual nada más recalcar que estamos hablando exclusivamente de autos de uso particular. Pickups no cuentan con este beneficio. Es correcto. Muy bien. Sí, bueno, te comentaba de los daños a nuestros perrijos, les llaman. Perros y gatos que puedan ir en la unidad, no deben de ir enjaulados, no deben ir amarrados, deben de ir como un ocupante más de la unidad. Si tuvieran algún siniestro, nos va a cubrir los gastos médicos y en caso de fallecimiento, lo que es la incineración y exhumación. Ok. Si nosotros tenemos dentro de la cobertura de gastos médicos una suma asegurada de 500,000 pesos, los gastos veterinarios que se ocupen para las mascotas en caso de siniestro se toman de esa suma asegurada, ¿correcto? Sí, así es. Tenemos atención médica veterinaria, hospitalización, inhumación y cremación. Por el hecho de que no tenemos aún convenio de Sura con algunos hospitales, bueno, veterinarios más bien, eso tendría que ser a reembolso. Ok. Y esto va a cubrir únicamente en caso de algún accidente que esté cubierto y que resulten lesionadas las mascotas, es decir, no cubre gastos veterinarios si se nos enfermó el perrito. Así es. Única y exclusivamente daños o lesiones derivadas de un accidente, es decir, como si fueran parte de los ocupantes de los vehículos, ¿no? Un acompañante más, por eso sí es importante que enfaticemos, no debe de ir en jaula, no debe ir amarrado, es totalmente a consecuencia del siniestro y que vaya como un ocupante más
no es tampoco de si se salió el perrito y se accidentó, no, es a consecuencia de un siniestro. Que le abrimos la ventana y saltó y se dañó. Ajá, sí, exacto. Eso no se cubre. Eso no cubre, no, debe de ser a consecuencia del siniestro que puede ocasionar el conductor o otro conductor. Y esos gastos serían a reembolso, ¿correcto? Todo eso sería reembolso porque no hay convenios con veterinarios. Ok, perfecto. Entonces, llegará el ajustador, te daría el volante para reparar el vehículo, Conservas la calma y llevas a tu... el volante para el hospital en caso de que hayas sufrido lesiones, y los gastos de tu mascota lo tendrías que pedir vía reembolso. Así es. Si fallece la mascota, entonces solamente es inhumación Exhumación, inhumación y cremación. y cremación. Y ¿Hay no me algún pagan la tope mascota. Y no me reponen mi mascota. ¿Hay algún tope de suma asegurada, Tere? ¿O hasta que se agote la de gastos No, médicos? es que son los 500, bueno, en Sura Movilidad tenemos 500 de gastos médicos, entonces en realidad es, ya sabes, igual como si fuera otra persona en la unidad. Gracias. Si a lo mejor igual pudiéramos considerar que los 3 ocupantes que iban se gastaron 150,000, bueno, todavía tenemos la otra parte. No, Oye, una pregunta, ¿puede ser, o sea, que vaya como un ocupante más, pero no que vaya, que lo traigamos en Conduciendo no, ambulancia? ¿Eh? Conduciendo no. No, no, no. Si es que luego los traen en los brazos y pues también puede ser causal de que ellos, por traer a la mascota en los brazos y que el que ande manejando, pues también se pueda chocar por eso, ¿no? Así es. Sí, no, debe de ir, no, bueno, es que no quiero decir sentado porque no es una persona, pero debe de ir ocupando un asiento, vamos. Ok, va. perfecto. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta para cerrar o dejamos hasta aquí esta sesión. Creo que Pues no. estuvieron muy tristes, todos no preguntaron nada, estuvo muy interesante lo que mencionabas, incluso lo que decía Estefanía, que también me surgieron muchas dudas, pero también con lo que tú comentaste, se solucionaron, ¿no? Esas dudas, pero sí luego nos brincan cosas cuando los clientes nos preguntan de momento, y pero bueno, estuvo muy enriquecedora la plática hoy. Gracias. Sí. Nada más quiero hacer una aclaración. Bueno, una aclaración. Rocío me preguntaba que si se puede considerar en alguna compañía para algún auto clásico. Sí, sí lo podemos considerar. Para eso nos piden el título de pedimento, 2 fotografías y la factura de origen, pero sí lo podemos cotizar. Ahora, para complementar esta última pregunta, los autos clásicos se tienen que asegurar de forma totalmente independiente a cómo se realiza una cotización normal de los vehículos. En este caso, la compañía tiene que hacer un avalúo y asignar una suma asegurada. Los autos clásicos tienen un valor diferente. Si nosotros lo hiciéramos a través del criterio normal, pues ese vehículo prácticamente no tendría mucho valor por el año modelo que tiene. Sin embargo, por ser un auto clásico de colección, tiene un valor particular que depende de las condiciones del auto, qué tan cuidado esté, las características particulares respecto a cuántos vehículos hay similares en el mercado. Es decir, se evalúa ese auto de forma particular y se asigna una suma asegurada. Por eso es que se pide información diferente precisamente para poder asignar un valor. Sí, y sobre todo porque si al momento de evaluar la compañía se difiere a que no es un clásico, pues evidentemente no lo van a asegurar a solo responsabilidad civil sin ningún costo, como tú dices, ¿no? Entonces es por eso que piden también la factura, el pedimento y las fotografías. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues entonces, igual manera hacerles la mención respecto al cuaderno de incentivos de este año, del 2023. Hay por ahí algunas sorpresas con respecto al año anterior. Ya lo tienen disponible sus ejecutivos para que se pongan en contacto con ellos y lo soliciten.
obviamente habrá nuevas formas de ganar dinero a partir de este 2023, entonces pues se vienen cosas interesantes. Si tienen por ahí alguna duda, contacten a su ejecutivo y ya lo estará aclarando con ustedes. Sí, ya cualquier cosa estamos aquí pendientes. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.